Buenos días, muchas gracias por venir a esta, creo que es la cuarta conferencia relacionada con la historiografía de las investigaciones arqueológicas en el Valle del Sella y que está vinculada a la exposición que está en la sala anexa a esta misma. Hoy tenemos a Fructuoso Díaz, y me es muy grato presentarlo porque fuimos compañeros de armas allí en nuestra tierna juventud. Compartimos muchas horas de excavación y tengo un grato recuerdo de aquellos años y de su buena amistad. Por lo cual yo digo, me es muy grato el presentarlo hoy. Hoy nos va a hablar de las investigaciones prehistóricas en el Valle del Sella en el periodo comprendido entre el 68 y el 98, que son dos fechas así como muy redondas. El 68 está claro porque es el momento en el que se produce el descubrimiento de Tito Bustillo, que es un punto de inflexión en los trabajos de investigación en esta comarca, ¿no? Y es un periodo, todo este periodo del que nos va a hablar Fructuoso, es un periodo muy interesante porque digamos que es la modernidad ya de la investigación arqueológica en esta zona. Las personas que empiezan a aparecer en esta investigación, los tipos de técnicas y metodologías que se empiezan a aplicar, etcétera, etcétera. O sea, es un momento, yo creo que francamente apasionante para conocer cuál fue la historiografía y los procesos de investigación arqueológica en este espacio. Fructuoso tiene una dilatada carrera como investigador, en una parte más de campo, en otra se ha dedicado mucho más a estas facetas de la historiografía y recientemente, hace un año, sí, ¿no? Dos años, tesis, leyó la tesis, que son dictaduras y mudanzas de la arqueología española de España en el desarrollismo y la transición, entre el 56 y el 85, aquí en la Universidad de Oviedo. Y sin más, pues les dejo con esta apasionante historia. Gracias, Alberto. Sí, es verdad que hace casi 40 años que yo empecé en el mundo de la arqueología precisamente de la mano de la persona que me presenta hoy en Santa Cristina de Lena. Y de aquellos años sí es verdad que guardo muy buenos recuerdos. Mi conferencia quiere ser el resumen de cuatro de los últimos trabajos que he tenido la suerte de preparar y de publicar. Primero, los textos que fueron destinados a los paneles que completan el aula didáctica de la Cueva de la Peña de Candamo, que incorporan un análisis historiográfico de las investigaciones y de las andanzas de la gestión y de la vida y de la investigación en la importantísima Cueva de la Peña de Candamo. Y además, los dos trabajos que se incluyen en el catálogo de la exposición que justifica precisamente esta conferencia, el estudio de estas 3 décadas de investigación en el Valle, de investigación paleolítica, investigación prehistórica en el Valle del Sella, la biografía de Manolo Mayo y un último trabajo que es mío, que es la comunicación que presenté en el tercer congreso de bibliografía asturiana, en el que hago una revisión de la obra de Alfonso Moure, de la obra asturiana de Alfonso Moure Romanillo, una obra importantísima y un investigador fundamental para lo que es los estudios del Paleolítico en Asturias y en el Cantábrico. Mi planteamiento, mi visión de la historia de la arqueología quiere ir más allá de
del análisis disciplinar o de la consideración máxima de una arqueología en la que prima la investigación siendo fundamental. Me parece que la tensión entre disciplina y profesión es muy importante y además una investigación que procura no trivializar ni conmemorar ni tampoco desprestigiar a aquellos que nos precedieron en la investigación arqueológica o que fueron historiadores en el pasado. Por tanto, estudiar en la medida de lo posible la arqueología en toda su complejidad, porque es una arqueología que está realizada por un grupo social especialmente complejo, y eso obliga a que la visión del historiador tenga que ser amplia y no minifundista, ¿no? En el sentido en el que entendemos el minifundismo en este país, ¿no? Siempre procurando regionalizar y localizar las investigaciones que realizamos. Y además es una historia evidentemente contemporánea en la que estamos a caballo del siglo XX y el siglo XXI con todas las tensiones y con el interés que tiene ver el pasado reciente y ya no tan reciente desde nuestro presente, ¿no? Y es que la historia de la arqueología tiene que ser compleja porque su objeto de estudio lo es, ¿no? Porque la arqueología incluye la administración y la gestión, incluye por supuesto la investigación, incluye todas las actividades de socialización de los trabajos realizados y también todos los problemas de destrucción y conservación de lo que es el patrimonio arqueológico que tenemos entre manos y que es y que está bajo nuestra responsabilidad. Y por eso es una historia, la historia de la arqueología, que está medio a caballo entre la historia intelectual y la historia social, ¿no? Porque hay una tensión permanente, como acabo de comentarles, entre su concepción como disciplina y su concepción como profesión. Y lo es porque la comunidad, la sociedad que se encarga de investigar y de proteger y de revalorizar y de llevar a la sociedad el patrimonio arqueológico es una comunidad compleja. Aunque la mayoría de los arqueólogos pertenecen a la clase media y así ha sido a lo largo del siglo XX y de nuestra época, las actividades profesionales que desempeñan los arqueólogos son variadas y sobre todo eso ha sido muy claro en el medio siglo XX y sobre todo en el periodo que les voy a narrar, ¿no? Y que les voy a explicar, ¿no? Y es una época en la que ya no es así, pero los aficionados fueron, los no profesionales fueron, los arqueólogos amateurs fueron muy importantes y también es una época en la que la organización en redes, sistemas e instituciones comienza ya a consolidarse de una forma muy importante y en la que es evidente que las relaciones con el poder político y con el mundo de la administración son básicas para el desarrollo de la arqueología y que por tanto tiene que ser una investigación en la que no solamente aparezcan los grandes nombres, ¿no? o los catedráticos de la disciplina. Y es una arqueología que se hace en el tiempo presente, en un tiempo histórico muy complicado, ¿no? Que el siglo XX con todas sus convulsiones y en el caso español con una arqueología que se desarrolla a lo largo de la larga dictadura franquista en un periodo además en este que vamos a estudiar, que va del 68 al 98, un periodo en su primera parte de crecimiento sin desarrollo y además un periodo en el que hay cambios profundos y transiciones muy fuertes entre la etapa dictatorial y la democracia, ¿no? Todos esos cambios afectan a la arqueología y su estudio es especialmente interesante. Y como recordaba Enrique Moradiellos, que yo creo que fue, si no me equivoco, compañero de Alberto en la facultad, o vamos, es más o menos de esa generación, que ahora es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Extremadura, al final la investigación histórica debe hacerse con buena fe interpretativa, sin encono sectario y tras una meditada reflexión sobre los materiales informativos disponibles, sea cualquier tipo de historia, en concreto la historia de la arqueología, tiene que ser así, tiene que plantearse de esa manera, ¿no? Y a pesar de ello, y al mismo tiempo,
la ciencia y la historia es siempre sacrílega y nunca santificante, con lo cual en esa tensión entre el respeto a las personas que nos antecedieron en la investigación y esa manera de ser inconformista, de no estar nunca de acuerdo con lo que uno hereda, bueno, pues planteamos la lectura, la relectura historiográfica de este periodo, ¿no? Comentaba antes lo de empezar en la investigación en Candamo, es decir, afrontar el estudio de lo que es la investigación en la cuenca del Sella, primero desde Candamo por una razón muy evidente, y es que todo lo que se hizo en la primera parte del siglo XX por parte de la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas en Asturias es fundamental para entender no solamente las bases de comprensión de lo que es la arqueología prehistórica, sino también para entender que este pasado reciente no puede entenderse sin todo lo que ocurre en la arqueología asturiana antes de la guerra civil. La comisión, como bien saben, trabajó no solamente en la cuenca del Sella, sino también en lo que es la cueva de la Peña de Candamo. Y Candamo es muy importante en lo que se refiere a la relación con Tito Bustillo y con las investigaciones en el Sella, pero especialmente con Tito Bustillo por una razón, porque a partir del descubrimiento del arte rupestre en la cueva de la Peña de Candamo, del yacimiento arqueológico asociado a ese arte rupestre, en concreto Eduardo Hernández Pacheco y el conde de la Vega del Sella, que son los investigadores principales que afrontan estos trabajos en Asturias, empiezan a plantearse la necesidad de actuar de forma integrada sobre estos bienes arqueológicos. No solamente realizar la preceptiva investigación arqueológica con todas sus necesidades metodológicas, sino también lo que es la obligación, la necesidad de conservar y proteger los bienes del arte rupestre y los yacimientos asociados a él, y además de eso plantear la necesidad de llevar a la sociedad, de trasladar a la comunidad los conocimientos y los hallazgos y las investigaciones a una sociedad además en la que afluye a las cuevas durante muchos años de forma masiva y prácticamente incontrolada, y todos esos problemas a los que se añaden también la valoración del paisaje hacen que en ese periodo el proyecto de investigación que desarrollan estos grandes maestros de la prehistoria europea realmente cuaje en un sistema en el que el modelo de intervención de los poderes públicos incluye no solamente la investigación, sino la protección de los bienes, su divulgación, la realización de obras e infraestructuras, las actividades turísticas y las actuaciones institucionales plasmadas de muy diversa manera, ¿no? A pesar de que el modelo y el sistema ya está en desarrollo antes de la guerra civil, lo cierto es que la guerra y la desaparición de estos importantes actores y científicos hace que en el caso de Candamo, en el que su arte rupestre es el conjunto más importante que se podía mostrar y conocer en Asturias en aquellos años, la mala gestión o el desorden a la hora de administrar Candamo, que se reabre a partir de principios de los años 50 al público, hace que todo este ciclo en la gestión administrativa no funcione de la mejor manera y obliga a las administraciones provinciales, en concreto a la Diputación Provincial, a plantearse la necesidad a finales de los años 60, principios de los 70,
de crear un organismo parecido al patronato, vamos, o gemelo al patronato de cuevas de Santander, que en aquel momento gestionaba todo lo que era la investigación, la administración y la promoción turística de las cuevas en la provincia vecina, ¿no? Y todo ello porque el caos administrativo es considerable, las tensiones entre todos los agentes que intervienen en la cueva son grandes, y porque además todo eso genera efectos muy graves sobre el arte rupestre. Y todo esto ocurre inmediatamente antes del hallazgo de Tito Bustillo y de la Cueva del Ramo en la Semana Santa del 68, en un valle en el que el turismo ya tiene un peso y una importancia considerables, y en una época en la que el arte rupestre bueno, tiene ya una presencia pública considerable, y además en un país en el que el sistema editorial ya es capaz, y casualmente en el mismo año en el que se descubre Tito Bustillo, de publicar obras de la importancia de la de Leroy Gourand en ediciones magníficas, ¿no? Y además en que el arte está muy presente en el día a día de los españoles, ¿no? Y todo esto de alguna manera hace que el hallazgo del arte rupestre de Tito Bustillo, como decimos, en la Semana Santa del 68, sea un acontecimiento de enorme trascendencia, ¿no? Es sin ninguna duda el descubrimiento arqueológico más importante que tiene lugar en España en aquellos años. No se le puede comparar los hallazgos de la cueva de Caín, por ejemplo, en el País Vasco, de la cueva del Cuco en Cantabria, o los hallazgos de los yacimientos de época fenicia en la costa malagueña, que tienen lugar más o menos en estas mismas fechas, ¿no? Lo que a mí se me plantea como duda es si realmente el descubrimiento realizado, como bien sabemos, por un grupo de aficionados un grupo de jóvenes deportistas aficionados a la espeleología, si el contexto del descubrimiento se puede calificar como el arranque de la investigación arqueológica. Yo creo que habría que retrasarlo ya no solo unos cuantos meses, sino algunos años, ¿no? Porque en estos años la investigación arqueológica, el arqueólogo, el profesional, se dedica fundamentalmente a realizar excavaciones arqueológicas y a estudiar los materiales que recuperan esas excavaciones. Y por tanto, lo que ahora conocemos como prospección arqueológica, en lo que trabajo en el que algunos de los que estamos aquí hemos dedicado muchísimas horas, la prospección arqueológica está en manos de aficionados, buenos o malos aficionados, porque en aquellos años, y todavía en estos, había un poco de todo, organizados en asociaciones culturales o deportivas, o trabajando por libre. La mayoría de los grandes hallazgos, de los hallazgos importantes que tienen lugar, en concreto en Asturias, en esos años, los realizan pura y simplemente aficionados. Estos son algunos de las noticias que recogía la prensa de la época, precisamente de ese tipo de exploraciones no controladas, realizadas por no profesionales. Son artículos que proceden del archivo de Manolo Mayo, ¿no? Y en ese sentido el descubrimiento de las pinturas y del arte rupestre de Tito Bustillo está más o menos en ese contexto en que los descubrimientos son realizados por aficionados, y en los que a los que los investigadores y los profesionales llegan en un segundo momento, ¿no? por decirlo de alguna manera. Realmente en el periodo se pueden delimitar tres etapas, y más o menos será lo que intente explicar a partir de ahora, ¿no? Partiendo de la idea, después de haber realizado el estudio de la etapa precisamente para el catálogo de la exposición, partiendo de la idea de que realmente la investigación arqueológica en
en el Valle del Sella y en concreto, muy en concreto en Tito Bustillo, no comienza antes de 1972 con los trabajos de Alfonso Moure, y no comienzan, todo lo anterior son esbozos, yo creo que son líneas o caminos que no conducen a ninguna parte, y es precisamente el trabajo de Alfonso Moure en Tito Bustillo el que da continuidad a las investigaciones y trabajos que además se plantean desde principios metodológicos muy sólidos y con la idea fundamentalmente de asociar el estudio del yacimiento arqueológico con el estudio del arte rupestre, de alguna manera recuperando, como comentaba antes, los principios científicos que los arqueólogos de la Edad de Plata del siglo XX español habían ya establecido 50-60 años antes, ¿no? Pero entre 1968 y 1972 lo que realmente hay son intentos de realizar trabajos que procuren tener un conocimiento básico inicial de lo que es la arqueología, en concreto el yacimiento de Tito Bustillo. Y en este periodo hay tres protagonistas principales. Uno de ellos es Manolo Mayo, otro es Miguel Ángel García Guinea, el director del Museo Arqueológico de Prehistoria y Arqueología de Santander, y el tercero es, por supuesto, Magín Berenguer Alonso. Ninguno de esas tres líneas de investigación conducen a nada más allá de 1970, ¿no? 2 años después del descubrimiento. Pero sí es verdad que el trabajo de Manolo Mayo, directamente asociado a Francisco Jordá, catedrático en aquel momento de arqueología en la Universidad de Salamanca, el trabajo de Manolo Mayo es muy importante porque no solamente desarrolla trabaja en la cueva en estos primeros meses, facilitando el acceso a los investigadores, realizando las primeras planimetrías y las primeras topografías del complejo kárstico, localizando los accesos originales a la cueva, localizando la zona de hábitat temporal del yacimiento, estudiando el arte rupestre, prospectando los entornos del propio complejo kárstico, redescubriendo el arte rupestre de la Lloseta y un montón más de actividades que desde luego hacen que su trabajo tenga que ser recordado y valorado por ello, ¿no? Y es que esos buenos aficionados entre los que se encontraba Manolo Mayo, asociado al grupo espeleológico de lo que es la asociación de montañeros, lo que es el organismo oficial de montañeros de la Federación de Montaña de Asturias. Esos buenos aficionados son los ojos y los oídos de los arqueólogos profesionales, no solamente en Asturias, sino en toda España y en general en Europa ocurre lo mismo, ¿no? El mundo de los aficionados tiene una importancia fundamental en lo que es la investigación arqueológica, precisamente porque son ellos los que están al día, los que patean el monte, los que descubren los nuevos yacimientos arqueológicos, los que informan a los catedráticos y a los investigadores, y los que hacen una primera valoración, hacen un primer registro documental de esos sitios, y su labor es realmente importante. Y lo mismo ocurre con un técnico como Magín Berenguer Alonso, que es el comisario provincial de Bellas Artes a partir de
precisamente este momento, de finales de los años 60. Magín es funcionario de la Diputación Provincial, pero sí es verdad que es un extraordinario artista y en condición en calidad de esas capacidades artísticas, a partir de los años 50, junto con Jordá y después con Helmut Schlunk, realizó un trabajo artístico vinculado a la documentación del patrimonio arqueológico e histórico-artístico asturiano muy importante. Y un personaje que intenta combinar sus responsabilidades como gestor del patrimonio provincial en Asturias con la investigación sobre el arte prehistórico, ¿no? Una curiosa situación en la que a lo largo de los años 70 Alfonso Moure, y desde la universidad, investiga el yacimiento arqueológico, y Magín Berenguer, como gestor provincial y como artista, continúa con las investigaciones del arte rupestre de la cueva, ¿no? De una manera que, como criticó, creo con razón, Moure en su momento, de una manera bastante deficiente, ¿no? Pero aún así, Berenguer tiene una considerable importancia en lo que es el desarrollo de la gestión desde la provincia, desde la Diputación Provincial, de un yacimiento arqueológico como este, y de las decisiones que la propia Diputación tomó, entre las que están la más importante de todas, que es la de que la cueva se convierta en un emporio turístico al estilo de Altamira y no en un núcleo, un centro de investigación de alto nivel, que era lo que debería haber sido, o al menos de equilibrar la explotación turística del yacimiento con la investigación arqueológica. Y todo eso tiene lugar en una época en la que el embrollo institucional en lo que es la gestión de la arqueología es muy considerable, muy importante, ¿no? Porque no solamente tenemos el patronato de cuevas que se constituye precisamente para reorganizar de alguna manera o poner coto a los desmanes en Candamo, sino que además la propia Diputación crea una fundación pública de cuevas con la que procura evitar el control desde el Ministerio de Educación y Ciencia de la administración de Tito Bustillo y de las inversiones que en la explotación turística tienen lugar, y además con la incorporación de la Universidad de Oviedo y la nueva plaza de profesores agregados que ocupa un personaje como Tabanera, o la nueva dirección del Museo Arqueológico de Asturias, o el fichaje de Emilio Olavarri, del sacerdote Emilio Olavarri, como director del Servicio de Investigaciones Arqueológicas de la propia Diputación. Todo un embrollo institucional en el que al final se llega a un entente con lo que es el Ministerio de Educación y Ciencia, la Dirección General de Bellas Artes y una nueva Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas que se constituye a partir de principios de 1969 y que dirige uno de los personajes, uno de los principales protagonistas de toda esta historia, que es Martín Almagro Bas, que es el director de la Comisaría General y de mil cosas más, ¿no? Pero sí es verdad que a partir de estos años, de lo que es el 1968, se reactivan las investigaciones en Tito Bustillo y en el Valle del Sella, algunas de forma colateral, como los estudios de Geoff Bailey de la Universidad de Cambridge y aquí de Geoffrey Clark de Chicago, es decir, de nuestros hispanistas prehistoriadores, de dos de ellos, en el Valle, y a partir de este momento de lo que son las excavaciones arqueológicas que lleva a cabo, en primer lugar, Miguel Ángel García Guinea como director del
del Museo de Prehistoria de Santander. Lo curioso, por eso comentaba lo del embrollo institucional, es que a pesar de toda esta arquitectura institucional de la arqueología en Asturias no había nadie capacitado para realizar una excavación arqueológica en un yacimiento prehistórico, y hay que fichar a alguien de la provincia vecina como García Guinea, que se encargue de realizar esas primeras investigaciones que tienen lugar a principios de 1970, pero que por problemas con la propia administración provincial y algunas tensiones personales se frustran, no tienen continuidad. García Guinea estudia sus excavaciones y las publica 5 años más tarde, en 1975, cuando Moure ya está también publicando sus primeras memorias de excavación, ¿no? Y todo en un contexto en el que, quiero insistir, la investigación es algo secundario en un yacimiento en el que se le pretende explotar, de una manera muy similar a la de Altamira, precisamente en el mismo momento en el que saltan las alarmas respecto a la mala gestión y a los problemas de conservación que tiene Altamira respecto a su intensa actividad turística. Realmente, en mi opinión, las investigaciones de Tito Bustillo, el nacimiento de lo que ahora conocemos o de lo que ahora está teniendo, de las investigaciones que ahora mismo lleva Esteban Álvarez en Tito Bustillo, yo creo que comienzan no antes de 1972 con el trabajo de Alfonso Moure y también realmente encabezado por Martín Almagro como comisario general de excavaciones. Y no antes. Y eso quiere decir que durante la investigación arqueológica, la más sólida, comienza 4 años después del descubrimiento de Tito Bustillo. Es algo realmente inconcebible visto o analizado desde el presente. Y aquí, y lo comentaba antes, el gran personaje, el responsable de que en definitiva, que Alfonso Moure comience aquí las investigaciones y que las investigaciones se realicen de esta manera, es Martín Almagro Bas. Almagro es uno de esos grandes personajes de la dictadura franquista. Combatió con el ejército sublevado, con el ejército de Franco durante la guerra civil, y es una de las grandes autoridades en el mundo del patrimonio arqueológico, la principal y prácticamente la única, uno de los mandarines de la arqueología española, de la persona que acumula más poder en toda la historia de la arqueología española, no solamente el franquismo. Es una cosa increíble, porque en el momento en el que decide que Moure venga a excavar a Asturias y venga a excavar a Tito Bustillo, es el director del Departamento de Prehistoria de la Universidad Complutense de Madrid, el director del Museo Arqueológico Nacional, el director del Instituto de Prehistoria del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es el comisario general de excavaciones arqueológicas, y yo ya no sé qué más se puede decir, y probablemente también había sido el responsable de las excavaciones arqueológicas en Egipto. Yo qué sé, acumula 20.000 cargos, ¿no? Pero los más importantes y los más poderosos y los que más dinero mueven en España, desde luego, los atesora él y los tiene entre sus manos, ¿no? Y es una persona que, desde luego, demuestra una omnipotencia, controlando las publicaciones de otras investigaciones, otros prehistoriadores, como por ejemplo la de José Miguel de Barandiarán en Ecaín, o que su manual de arqueología haya estado durante décadas entre los más recomendados y los más utilizados en las aulas universitarias españolas, o que controle las excavaciones de otros investigadores como las de Olavarri, por ejemplo, en el Bushu, o que exija que en cualquier patronato provincial de arqueología él esté presente en la toma de decisiones, o que sea él el que decide que no sea Jordá el que había sido
primer prehistoriador y el más importante en los años 60 y 50 en Asturias, que Jordá no sea quien investigue en Tito Bustillo, sino que la investigación la controle y la lleve a cabo él. O incluso de decisiones tan conocidas como que la Dama de Elche pase del Museo del Prado al Museo Arqueológico Nacional, o que el templo de Debod, regalado por el gobierno egipcio a España, se instale en Madrid y no en Elche o en cualquier otra de las ciudades candidatas españolas que optaban a que el templo estuviese en un sitio o en otro, ¿no? Bueno, este es el documento, el original del permiso de excavación que se concede a Almagro y a Moure para comenzar las excavaciones en Tito Bustillo, y esta es una de las cartas que Moure envía a uno de los investigadores, en este caso a la palinóloga Leroy Gourand Arlet, proponiéndole la participación en el equipo de investigación. Moure, que es un personaje interesantísimo y es uno de los grandes prehistoriadores españoles del siglo XX, Moure llega a Tito Bustillo muy joven, recién licenciado, no había todavía defendido su tesis doctoral, que la prepara, la remata en el 73 y la defiende en el 74, 2 años después de comenzar aquí en Tito Bustillo. Moure se había formado con González Echegaray y con Leslie Freeman en las excavaciones, en las magistrales y en las modélicas excavaciones arqueológicas en Cueva Morín, en la provincia de Santander, que tiene lugar entre el 66 y el 69, y es un arqueólogo recomendado no solo por Echegaray, que se lo recomienda a Jordá, sino también por Pere de Palol, el catedrático de la Universidad de Valladolid, al propio Almagro, porque la provincia de Santander se corresponde con la Universidad de Valladolid en aquellos años. Santander no tenía universidad. Y Moure estudia en Valladolid, y es desde Valladolid desde donde el propio Almagro le dirige la tesis y lo ficha como profesor no numerario, como PNN, en su departamento en Madrid, y a todos sus profesores los tenía un poco de chicos para todo, ¿no? Los tenía de arqueólogos de urgencia en la comisaría, trabajando en el Museo Nacional o en cualquier otro tipo de labores. Y Moure, que es realmente un prehistoriador ya con unas cuantas publicaciones realizadas y con una interesante trayectoria, es Alfonso Moure, quien es Almagro el que decide que Alfonso venga a Tito Bustillo y excave aquí, se encargue directamente de las investigaciones que como bien sabemos se plantean a partir del trabajo de García Guinea de 1970, pero con un trasfondo metodológico distinto, ¿no? Que la idea de Moure es excavar en extensión, de renunciar de alguna manera a la clásica excavación en trinchera, buscando las disparidades estratigráficas en el depósito arqueológico, y bueno, se ve en el plano, ¿no? que lo que busca es realizar microtopografías y buscar zonas de uso y de habitación, y sus trabajos se concentran en los años 70, en los que de forma salteada trabaja en Tito Bustillo, se concentran en este área y no en el área de las pinturas que recupera en 1984 con la colaboración de Manolo González Morales. Entonces, bueno, eso es otro documento, el clásico telegrama que era preceptivo para informar del inicio o del final de las investigaciones, y este es un ejemplo fotográfico de los trabajos que tienen lugar a partir de finales de los años 70 en el análisis del arte rupestre por parte de Moure y de Rodrigo de Balbín, porque verdaderamente el trabajo de
de Alfonso Moure en Tito Bustillo, que es fundamental, es la espina dorsal de las investigaciones por lo menos en la primera parte del periodo que tenemos en estudio. Más o menos se pueden organizar en 3 etapas. Los años, lo que realiza en los años 70, en la que tiene como colaboradora a Mercedes Cano, su primera mujer, y prehistoriadora también como él, aunque ella después desarrolla una carrera como antropóloga en la Universidad de Valladolid, pero a partir del 79 y hasta principios de los años 80 realiza la revisión y el estudio a fondo del arte rupestre de Tito Bustillo, que no se había hecho hasta ese momento, que es algo inconcebible. Hacía casi 11 años que se había descubierto la cueva y no se había realizado un estudio a fondo del contenido artístico parietal de Tito Bustillo, y ellos lo realizan entre 1979 y 1982. Y lo digo porque el 79 es un año fundamental y es un año en el que cambian muchas cosas en la investigación prehistórica en el Valle del Sella, ¿no? Se amplían las investigaciones. No solamente Ernesto García Soto excava en la Cuevona y realiza su tesis de licenciatura sobre los yacimientos de esta zona, sino que también Mario Menéndez recupera las excavaciones de Emilio Lávarra y reactiva las excavaciones en la Cueva del Buxo, y porque además la nueva reorganización de la administración en la transición permite que la conservación y la investigación en el arte rupestre tengan prioridad y sean lo más importante sobre lo que es la explotación turística de los grandes yacimientos prehistóricos del norte de la península ibérica. El conflicto que tuvo lugar con la gestión en Altamira y la nacionalización, por decirlo de alguna manera, de la Cueva de Altamira está en el origen de todas estas investigaciones, ¿no? Lo mismo que los trabajos de Manuel González Morales y de Carmen Márquez en el arte rupestre, a propósito del arte rupestre de la Cuevona. Pero en definitiva, lo que quería decir es precisamente eso, que la investigación, la década de los años 70 es importantísima en lo que es el despegue de las investigaciones prehistóricas en general en España, pero muy en particular en el Valle del Sella, y es en este momento en el que se puede considerar ya que el territorio del Sella es una región prehistórica de primer orden en lo que es la prehistoria europea. Son estos trabajos a partir de los de Alfonso Moure, que son continuados por los de Juan Fernández Tresguerres en la Cueva de los Azules, y después, por supuesto, por los del equipo de Jordá, que vuelve otra vez a excavar en los yacimientos del macizo de Ardines, en concreto en el Cierro y en Covarrosa, y son todas las investigaciones que tienen lugar a lo largo de esta época y que generan publicaciones de referencia y ya clásicos de la bibliografía arqueológica asturiana, como las obras de Gómez Fuentes, que es la publicación de su tesis doctoral, o el estudio los preliminares de la investigación en Covarrosa, ¿no? Lo cierto es que en esos años se realiza una arqueología prehistórica como nunca se había realizado antes, ¿no? De una intensidad y de una calidad extraordinarias, y el número de investigaciones y de yacimientos arqueológicos excavados en Asturias verdaderamente se multiplican. Pero lo cierto es que a partir de los años 80 la impresión es que con el tirón de las investigaciones en la Cueva de los Azules y en la Cueva del Buxo, pero también con otros trabajos realizados sobre todo a finales de los años 80, en concreto con la excavación de Alberto y de Mario Menéndez en la Cueva de la Huelga, da la sensación de que se apagan de alguna forma, o que el valle medio del Sella y los yacimientos en torno a Cangas de Onís adquieren un protagonismo mayor que los trabajos en la zona baja
de la ría del Sella, ¿no? Que los azules y la huelga le ganan de alguna manera protagonismo o pasan por delante de lo que es de lo que fue el empuje que tuvo lugar a partir de las investigaciones en Tito Bustillo. En todo esto, desde luego, vuelvo a insistir en que los trabajos de Alfonso Moure fueron fundamentales, no solo el trabajo de campo, por supuesto, pero sino también lo que son sus publicaciones arqueológicas. Moure, un tercio de la extensa obra de Moure, que supone más o menos unas 300 publicaciones, entre un tercio y la mitad de la obra de Moure está relacionado con Asturias, ¿no? Siendo él un arqueólogo, como todos los de su generación, sobre todo los grandes prehistoriadores de esa época, que excavan e investigan un poco en toda España, ¿no? Porque Moure tiene investigaciones y publicaciones en yacimientos de Castilla, en yacimientos de Cantabria, en yacimientos asturianos, ¿no? y en Mallorca también, ¿no? en las Islas Baleares. Se dedica un poco a todo, pero su trabajo, sus publicaciones en Asturias son importantísimas porque consigue con ellas convertir a Tito Bustillo probablemente en el yacimiento más publicado de Asturias, sin ninguna duda, y por otra parte consigue con sus trabajos y sus publicaciones en revistas internacionales, en revistas no españolas, en revistas inglesas, en revistas y en congresos franceses, consigue que el Sella y Tito Bustillo tengan una presencia internacional. En un mundo en el que el paleolítico y la prehistoria está dominado por la cultura y por las investigaciones francesas, estar en los congresos franceses organizados en Francia y convocados en Francia y presentar las novedades y los resultados de las investigaciones realizadas en Tito Bustillo y en Asturias y en el Cantábrico en general era fundamental, y él lo consigue con sus publicaciones, pero es que al mismo tiempo es capaz de llevar al público general y al estudiante universitario y a las aulas, es capaz de llevar también de una manera excelente, con una gran capacidad divulgadora, estos trabajos, ¿no? de explicarle al público lo que es el mundo de la prehistoria, y siempre de la mejor manera, porque era un gran escritor y un gran narrador. Y todo ello a pesar de que él es, de alguna manera, también un producto de los cambios que tienen lugar a partir de los años 80 en el mundo de la investigación española, ¿no? En concreto, el fenómeno de regionalización de la investigación, ¿no? Aquí en Asturias, el departamento, en su mayor parte a lo largo de los años 80, se dedica o se vuelca en el proyecto de investigación a lo medio, y en el caso de Moure, que es uno de los fundadores de la Universidad de Cantabria y que accede a principios de los años 80 a la cátedra de prehistoria de la Universidad de Cantabria, es uno de los investigadores que asume responsabilidades administrativas y desarrolla también proyectos de alcance internacional, pero con una importante presencia en el espacio cántabro, como es el caso del proyecto de la Garma, a partir de los años 90, ¿no? Eso hace que de alguna manera sus investigaciones en Asturias y sobre todo en Tito Bustillo tengan una enorme importancia en la primera parte de su vida como investigador, y después vayan decayendo, pero no desaparecen, evidentemente, pero decaen fundamentalmente por eso, por todo lo que es el proceso de regionalización de la investigación a partir de los años 80, ¿no? Y una historia en la que tampoco podemos olvidar, desde luego, la otra gran excavación que tiene lugar en el Valle del Sella, que es la de Juan Fernández Tresguerres en la Cueva de los Azules, en Contranquil, en Cangas de Onís, otra cueva en la que Alberto y yo también coincidimos. Yo también comencé a dar mis primeros pasos como arqueólogo también aquí en los Azules y a su lado, ¿no? Un yacimiento fundamental
cuyas investigaciones se están reactivando en la actualidad, y eso siempre es una muy buena noticia, porque este es un grandísimo yacimiento, ¿no? En definitiva, a partir de los años 70, fundamentalmente en los años 80, el protagonismo de la investigación lo adquiere y lo asume la universidad, ¿no? Es precisamente por eso, porque si uno sigue este criterio, realmente las investigaciones en Tito Bustillo y en el Valle del Sella arrancan de los años 70, arrancan del 72 y de los trabajos de Alfonso Moure, de Jordá, de Juan Fernández Tresguerres, y todo ello lo que permite es que se complete un conjunto de tesis doctorales en estas 3 décadas espectacular. Es algo extraordinario, es algo que no había ocurrido jamás en la historia de la Universidad Española y en la historia de la investigación prehistórica. Es algo extraordinario. No me voy a detener, evidentemente, pero desde luego el listado de investigaciones es muy importante, y llevadas además a cabo por arqueólogos que han sido, bueno, por supuesto, una referencia para todos nosotros en lo que es el conocimiento de la prehistoria en el mundo cantábrico, ¿no? En definitiva, el balance antes de la transición es evidente, es decir, aumenta el conocimiento de la prehistoria a lo largo de los años 70, se consolida la prehistoria como un recurso turístico y político, pero sí es verdad que llegamos a los años 80 con unas graves carencias en medios, y desde luego unos graves problemas de protección y conservación de todos estos bienes, ¿no? Es realmente la paradoja y algo que debería de hacernos valorar o darle la importancia a estos investigadores, que a pesar de los problemas de recursos y de la falta de medios, fueron capaces de hacer un trabajo realmente valioso y realmente muy importante, ¿no? Y todo esto, desde luego, sometido a cambios en lo que es cambios políticos, ¿no? Lo comentaba al principio, la vida política española influye de manera evidente en la investigación prehistórica, ¿no? Y en concreto en el conocimiento histórico, ¿no? Y todo esto cambia de forma sustancial a partir del desarrollo del mundo de las autonomías en España. Estamos hablando de 1984, ¿no? A partir de mediados de los años 80 es la comunidad autónoma, es el gobierno de Asturias el que concede los permisos de investigación y el que asume la gestión del patrimonio arqueológico y prehistórico y las investigaciones, ¿no? Y eso es muy importante porque los años 80 también es un periodo de cambio y de cambios muy importantes en el que además de todo lo que es el proceso de regionalización de la investigación, también surge un nuevo mundo, un nuevo tipo de profesional en la arqueología, que es el arqueólogo, lo que en aquella época llamábamos los arqueólogos profesionales, ¿no? Que también Alberto tiene mucho que decir, ¿no? En definitiva, a partir de lo que es la administración a partir del 79 y a lo largo de los años 80, los cambios son evidentes, ¿no? Lo que es la importancia y el predominio que tiene la investigación y la conservación sobre la explotación turística son obvias, y algunos de los ejemplos más claros o de la manifestación más evidente es lo que fue la construcción del aula de Tito Bustillo, encargada al Departamento de Prehistoria de la Universidad de Oviedo, y de la que se hicieron cargo Elías Carrocera y Marco de la Rasilla y Juan Fernández Tresguerres en concreto, y que hicieron un trabajo excelente, ¿no? y muy recordado, ¿no? Años en los que se cierra el ciclo de las urgencias y de los grandes proyectos que eran necesarios en un yacimiento como Tito Bustillo y en lo que es el macizo de Ardines, y que se plantean a partir de 1979, y que son el estudio geológico de la
de lo que es el entorno y de lo que es del entorno del macizo de Ardines y en concreto de la cuenca hidrográfica del río San Miguel que lo articula, y después las investigaciones de Javier Fortea en los años 90 que permiten o que intentan conseguir una datación absoluta de las pinturas de una serie de cuevas en Asturias, pero también en concreto de Tito Bustillo, ¿no? Y en definitiva, la síntesis o lo que se puede decir o cómo se puede resumir todo esto es que, lo digo en la publicación, lo digo en el catálogo de la exposición, la distancia entre 1968 y 1998 es mucho mayor de lo que dictan la suma de 30 años, ¿no? Hay un cambio más de generación o de época, hay un cambio, realmente hay un cambio de era en todo esto, ¿no? Y bueno, de alguna manera mi trabajo al final lo que busca es eso, reflexionar sobre la complejidad de la actividad arqueológica, procurar la protección y el enriquecimiento del patrimonio documental y bibliográfico de la arqueología, que es fundamental, afrontar los problemas de la arqueología en el presente, vincularse a una tradición, si realmente el trabajo de Moure y los trabajos que se hacen en la actualidad, lo que han permitido, toda la investigación de los años 70 y 80 y los 90, lo que permitió es vincularse a los trabajos de Jordá que realiza aquí en Ardines en los años 50 y 60, y también a los que realiza la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas. Todo eso convierte o justifica que la investigación, que se haga este tipo de investigaciones históricas, ¿no? que realmente nos sintamos orgullosos de alguna manera de una parte de nuestro pasado, ¿no? Y que esa investigación se realice de una forma inconformista, ¿no? Y al final, bueno, cerraba con este chiste del Perich de aquella época, en el que, bueno, que venía a decir que al final el futuro, lo que opine uno del futuro, bueno, pues depende de la capacidad que tengamos de opinar y de conocer a fondo nuestro pasado. Pues ya está, muchas gracias.